Buenos días a todos los asistentes. El día de hoy vamos a brindar un webinar relacionado al diagnóstico de fallas en circuitos electrónicos con el uso de un osciloscopio. En este caso, Elvatron trabaja en compañía de Tektronix y el especialista Jesús Rodríguez nos estará colaborando con la presentación. Sin más, los dejo con Jesús. Cualquier duda que se vaya generando durante la presentación la pueden realizar en la pestaña de preguntas o comentarios y con gusto los vamos a estar atendiendo, ya sea en tiempo real o al finalizar la presentación. Te cedo la palabra, Jesús. Gracias, Marvin. Buenos días a todos. Pues nuevamente Jesús Rodríguez de Tektronix y hoy vamos a estar platicando del diagnóstico de fallas en circuitos electrónicos y particularmente el título aparece como Signal Integrity y es lo que nos permite poder validar un osciloscopio. Vamos a trabajar al respecto. Cuando nosotros trabajamos con un osciloscopio dibuja una forma de onda que típicamente van a ser distintos puntos, señales en el circuito electrónico, en el PCB. Entonces, el osciloscopio tiene por objetivo visualizar la forma de onda que circula en un circuito y la búsqueda particular es asegurar que la integridad de la señal sea adecuada. Es decir, que la señal viaje limpia a su destino y si de pronto la señal es afectada, visualizaremos deformaciones que por ende significa que hay alguna falla en el circuito. Entonces, el osciloscopio estará destinado a poder visualizar la integridad de la señal, es decir, que la señal digital o analógica viaje con buena integridad, que los mensajes que se estén ahí transmitiendo lleguen limpios, claros a su destino y que entonces en el destino se puede entender la información porque aun cuando la señal se degrade en el camino, el receiver pues puede que efectúe algunas tareas de corrección de fallas, que le dé ganancia, pero aún así hay un grado de tolerancia. Entonces la señal podrá llegar, sí, destruida, pero en cierto nivel. Entonces, el osciloscopio, por ejemplo, si analiza una señal digital, pues bueno, va a estar observando no una señal pura, va a estar observando ruido que tenga la señal, tanto en amplitud como en un efecto temporal. Por ejemplo, hago mención que más adelante vamos a estar trabajando con algunas capturas de osciloscopios, pero esto es con una base antes de. Entonces, por ejemplo, en la parte de amplitud, ruido, ¿no? Que puede generar estos picos. Si fuera un dispositivo a batería es un grave problema, pero este ruido, por ejemplo, puede decretar un cambio de estado en falso. Si este pico fuera un poco más alto, pues puede ser un cambio de estado en falso, ¿no? Lo mismo estos de acá, si son pulsos que llegan más abajo, pueden identificarse en vez de unos como ceros. El Jesús, tema es, dime. disculpa la pequeña interrupción. ¿Pueden confirmar los asistentes si nos pueden escuchar? Recibí un comentario de que no se escucha, pero quisiera confirmar con los demás. Por favor, si lo pueden escribir en la pestaña de comentarios. Perfecto. Sí tenemos confirmaciones de que se escucha bien. Debe ser un problema del usuario. Si Bien, puedes configurar continuamos los cambios, entonces. continúa. Gracias. Porque si no el tiempo nos va a ganar. Cualquier comentario, por favor, estamos ahí atentos a través del chat. Entonces, eh, el osciloscopio particularmente visualiza las formas de onda, ¿no? Como hemos dicho. Cambios de estado en falso pueden identificarse y entonces, pues la anomalía, ¿cuál es? ¿Es un hardware, un componente mal colocado, un componente afectado o simplemente un tema de firmware, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que afecta? Vamos a estudiar un poco qué es lo que afecta a la integridad de la señal. ¿Quién hace esto? ¿Quién ocupa un osciloscopio? Un osciloscopio, por ejemplo, en nuestro mercado hay muchas plantas de maquila, plantas de producción que tienen, bueno, relacionados circuitos electrónicos, ¿no? Una fábrica, por ejemplo, de dispositivos médicos bueno, tiene que ver con el PCB, ¿no? Entonces, en la línea de producción puede haber un grupo al final de diagnóstico y este grupo de diagnóstico está con el objetivo de encontrar anomalías y la razón de las anomalías.
Entonces, lo común es, el problema es el montaje de los componentes o todo fue perfectamente montado y probablemente hay que hacer un trabajo de corrección de firmware porque a lo mejor nada más los mensajes llegan de forma incorrecta. Es decir, es un problema de software o es un problema de hardware. Entonces, el osciloscopio va a monitorear el ruido, las perturbaciones que afecten a la señal, tanto en el vertical como estos picos, como en el horizontal, que pueden ser estos tiempos de subida, estos tiempos de bajada, que pueden ser tiempos prolongados y entonces el mensaje que no se entienda correctamente cuando llegue a su destino, es decir, que llegue tarde, ¿ok? Entonces, ¿qué afecta? Atención a este punto. Lo que afecta la integridad de tu señal de inicio, si tienes señales que son cada vez más rápidas, no es lo mismo trabajar con un RS-232 o un I²C a trabajar con una señal de USB. La señal es de distinta velocidad, mayor velocidad. Mientras mayor sea la velocidad, incrementan tus anomalías. ¿Por cuál razón? Porque a medida que aumentas la velocidad, el nivel de voltaje de la señal va a ser menor. Una señal TTL, un RS-232 estará entre los 5 y los 12 volts, pero a medida que tú subas la velocidad, por ejemplo, para un USB, el nivel de voltaje va a ser mucho menor de 5 volts y, por ejemplo, va a ser 1.4 o 0.8 volts, entonces es más vulnerable al ruido, ¿ok? A medida que aumentamos la velocidad de las señales, piensa simplemente que estamos transportando electrónica que con conversación en digital, es decir, envío de ceros y unos. Entonces, a medida que aumentamos la velocidad, disminuimos el voltaje, el circuito va a actuar como un medio activo, es decir, que hay efectos inductivos capacitivos. Cualquier componente, cualquier punto de soldadura, conectores, cableado, líneas en el PCB pueden afectar a tu señal. ¿Por cuál razón? Porque un componente mal colocado, un componente, un conector mal puesto, ¿no? Que no tengas buen acoplamiento de impedancia, pues ¿qué va a generar? Va a generar ecos, reflexiones. Entonces la señal que esté viajando a su destino, pues de repente va a ser como ecos, se refleja como si estuvieras hablando entonces en un tubo, ¿no? Y de repente pues empiezas a escuchar como viciado ese ruido, ¿no? Lo mismo ocurrirá en tus señales. Líneas no aisladas. Entonces van a generar efectos de crosstalk, ruido entre líneas, ¿no? Y de aquí se desprenden efectos de interferencias, por ejemplo, electromagnéticas. Entonces, un dispositivo pues está comunicándose, sí, en el PCB, hay líneas de transmisión, las líneas de transmisión actuarán también como antenas, entonces las antenas pues generan ruido, ¿no? O sea, un circuito puede actuar como una antena generando emisiones que puede afectar a componentes que estén ahí alrededor. Visualicemos con más claridad esto. Imagínate que tienes entonces un PCB. El PCB pues va a mandar una señal desde el punto 1 al punto 2 y lo vamos a llamar como transmisor y como receiver, ¿ok? Entonces, observa esto. Una señal que está por viajar, pues es una señal que se ve limpia, es una combinación de ceros y unos, todos encimados, ceros que pasan a 1, unos que pasan a 0. No son señales que estén en vertical perfecto, siempre va a haber una demora, ¿no? Eso es normal, pero el medio actúa como un medio inductivo capacitivo, entonces va a degradar la señal. El tema es cuánto degrada la señal. Si nada más dibujara, no la colectó la colección de unos y de ceros, sino nada más uno de los eventos, por ejemplo, este 0 a 1, aquí está, más claro, ¿no? Y entonces vamos a ver la señal cómo se degrada al circular por este circuito. El medio actúa como un efecto inductivo capacitivo y entonces vean, la señal se degradó tremendamente. Esto es lo que tenemos que observar con el osciloscopio. Poner el osciloscopio a observar en distintos puntos en tu PCB para ver si la señal se degradó. Normalmente son puntos de referencia ya conocidos y comparamos con señales entonces que tienen que ser las ideales y a dónde llegamos, ¿no? Efectos de crosstalk. Veamos aquí, es una señal que se llama diferencial. Nota que la señal es un espejo a la otra, son señales idénticas, pero está como en el inverso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes un montón de líneas en un PCB, ¿no? Líneas de transmisión en tu PCB. Observa, hay efectos entonces de crosstalk. Cada línea genera emisiones y esas emisiones pueden perturbar a las otras líneas que estén por ahí.
Entonces, todo eso va a ser ruido y nos va a afectar, ¿ok? Siguiente punto. Observa esto. Es una señal que va a viajar, pero se va a encontrar con puntos de soldadura, que se va a encontrar con conectores, discontinuidades en el camino. Es una línea de transmisión que no es puramente igual, ¿no? De repente cambia. Entonces, la señal que se genera reflexiones en cada anomalía que se encuentre en su camino. Es como si fuera un stop que lo detiene y entonces no toda la señal llega hasta el destino, sino que se generan reflexiones. Si dibujo nuevamente ese diagrama que se llama diagrama de ojo, entonces observaremos que los ceros a unos, unos a ceros, esos que encimaban todos los eventos, genera entonces ciertas perturbaciones. Nota un 0 a un 1 a un 0, y de repente los ecos o las reflexiones son este evento pequeñito, ¿no? Que se refleja y dependiendo del tipo de tecnología, si es USB o RS232 o I cuadrada C o HDMI, ¿no? Hay una máscara de aceptación. Si se viola esta máscara de aceptación, el mensaje no llega correctamente al destino, no se logra ecualizar, no se logra procesar para limpiarla, entonces las adecuaciones no van a ser suficientes. Es decir, hay un nivel de tolerancia al ruido, que cuando la máscara es invadida, pues ya no se podrá. ¿Ok? Cualquier duda, por favor, vamos a través del chat y estaremos ahí atentos. Entonces, en estas tareas utilizamos osciloscopios. Los osciloscopios nos van a permitir depurar nuestro sistema. El osciloscopio va a ser la herramienta para poder monitorear si hay un problema. Pero entonces, ¿qué osciloscopio puedo utilizar? Nos vamos a encontrar que hay distintas características. No es lo mismo un osciloscopio, por ejemplo, de las escuelas, que típicamente son de 100 MHz, o los osciloscopios de diagnóstico, que típicamente empiezan en los 350 megas, ¿no? O si lo ocupas para USB, que tiene que ser de 1 GHz. Entonces, depende, la tarea es la selección del instrumento. Entonces, los datos típicos que se configuran en el equipo es cierto bandwidth, cierto rise time, cierto sample rate, cierto record length. ¿Ok? ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo lo selecciono? Cualquier duda, por favor, me avisan. Entonces, el osciloscopio tiene cierto bandwidth. Eso significa que el rango de operación del instrumento es hasta esa frecuencia de corte. Si tienes un osciloscopio de 100 MHz, justamente el osciloscopio va a operar para medir desde DC hasta 100 megas. En 80, en 70 megas podrás medir. Arriba de 100 megas no. 150 megas no podrás, 200 megas no podrás. ¿Por cuál razón? Porque el osciloscopio actúa como si fuese un filtro paso bajas. ¿Ok? Filtro paso bajas, es decir, que hasta la frecuencia de corte es donde puede operar. ¿Cómo determino el osciloscopio que debo de utilizar? Piensa que tu señal tiene contenido en frecuencia, por ejemplo, puede ser una señal cuadrada de 100 MHz, asegura capturar a la fundamental, más la tercera armónica, más la quinta armónica. Mientras más componentes espectrales puedas capturar, mejor será la reconstrucción de la forma de onda. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un osciloscopio, aquí hay un ejemplo de la misma señal, y aquí se está capturando con un bandwidth de 500 megas, de 2 gigas, de 4 gigas, y se dibuja todos en la misma imagen, ¿no? Es un comparativo para que veas que a medida que subes el bandwidth, capturarás mejor tu forma de onda. Cuidado, porque puede ser que estabas intentando medir el tiempo de subida, que tu señal no cumplía con el objetivo, pero no era porque tu señal era mala, era porque el osciloscopio no tenía el bandwidth suficiente, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? La selección es la siguiente. Asegura que tu frecuencia permita atrapar hasta una quinta armónica, ¿ok? O poniéndolo de una manera sencilla, piensa que la frecuencia que tú tengas, multiplícala por 2. Hay un truco ahí para hacerlo. Si lo requieren, les podemos compartir el documento. Pero, por ejemplo, si el data rate es de 480 megabits por segundo, multiplícalo por 2 y te dice el tamaño del osciloscopio. Entonces, el osciloscopio sería no de 480 megabits por segundo por 2, 960 megahertz. Ese es el tamaño del osciloscopio. Si fuera tu señal de 100 megabits por segundo por 2,
200 megahertz. Hay una razón, hay una forma de justificarlo, ¿no? Hay una operación, pero la forma simple es multiplícalo por 2 tu data rate y vas a llegar al bandwidth. Si tienes simplemente la frecuencia de tu fundamental, multiplícalo por 5 y es el tamaño del osciloscopio. Data rate por 2. Frecuencia máxima por 5, ¿ok? Otro ejemplo, 1.5 gigabits por segundo, multiplícalo por 2, el osciloscopio tiene que ser al menos de 3 gigahertz, ¿ok? Pero si tu operación no tiene que ver con señales de electrónica en data rate, ¿no? Tú posiblemente estás midiendo la respuesta de un motor, donde tienes prácticamente un tiempo de subida objetivo. El tiempo de subida objetivo, divídelo entre 5, y es el rise time, el tiempo objetivo entre 5 es el rise time que tiene que tener el osciloscopio, ¿ok? Entonces, listo. Ahorita ya vamos a ir a ver un poco el actuar de un osciloscopio, pero entonces el osciloscopio también tiene que ser suficientemente rápido, porque hay osciloscopios que de pronto capturan y entran a un tiempo muerto y luego una nueva captura. Su digitizer es lento. Asegura que el osciloscopio sea rápido y eso lo vas a ver por la cantidad de tomas por segundo o waveforms por segundo, formas de onda por segundo. Y es que mientras más capturas por segundo tenga, es más probable que atrapes todos los eventos y que no pierdas algunos, ¿ok? Mientras mayor sea su velocidad, logras capturar todos los eventos. Entonces, por ejemplo, esta captura te muestra una señal, que era una señal en subida, pero algunas veces la señal se adelanta, se atrasa y eso puede significar un problema. Otro caso. Nota aquí, es un tren de datos, es un relojito, puede ser. Este reloj tiene una combinación de unos y ceros, pero en algunas ocasiones aparece estas señales como un cambio antes de tiempo, de 1 a 0 antes de tiempo. Entonces, esto pues, es una violación. Otro caso, tienes un 1 y la transición ocurre retrasada. Entonces, aparecen como ciertos colores degradados o cambio de colores diciéndote cuáles son tus anomalías. Es decir, el osciloscopio entra, visualiza tu forma de onda, pero también te dice por gradientes de color cuando tienes problemas. Donde aparece ese problema, pues entonces ya intentamos ver la razón del mismo, ¿ok? Ahorita jugamos con unas tomas. Eh, entonces, bueno, el osciloscopio en el siguiente paso es también analizar tu sistema, por ejemplo, embebido. Ese sistema embebido puede tener el control de diferentes cosas, puede haber un FPGA, puedes tener ahí entonces diferentes protocolos como ICODA C, SPI, entre otros, para controlar memorias, unidades de procesamiento, pantallas, motores, entre otras cosas. Entonces el osciloscopio tiene que ir a ver señales analógicas, digitales, inclusive señales de RF, ¿no? Entonces el osciloscopio pues podrá tener distintos canales, analógicos, digitales o de RF, para analizar, por ejemplo, aquí en tu PCB, para ver cómo se degradan tus señales, o si tienes un módulo transmisor de radio, pues conectar este canal de RF, un analizador de espectro, dentro del mismo osciloscopio para poder monitorear, por ejemplo, si estás en 900 megas o 2.4 gigas o en otra frecuencia, ¿no? Entonces, en ese análisis, pues podremos llegar a preguntarnos, ¿no? Si el problema es de software, si el problema es de hardware, y entonces, si es de software, quiero entender los mensajes que están circulando. Es decir, analizar, sí, mis secuencias de ceros y unos, pero también entender el contenido. Y eso significa que no es únicamente visualizar las formas de onda, sino decodificar. Y entonces la decodificación es entender si la señal, bueno, trae ruido, pero ese ruido se entiende o no se entiende. Entonces entra el osciloscopio como si fuese un traductor, decodificando, y a la hora de decodificar, entender entonces, mira, el mensaje que estamos enviando tiene un inicio, tiene un fin, tiene una dirección, tiene ciertos datos, ¿no? Los mensajes que están circulando es esta cadena. Y entonces, si ocurre un error, encontrar por qué se genera el error, ¿no? Por ejemplo, aquí se está generando una anomalía que puede estar afectando entonces a la comunicación analógica digital, pero yo quiero analizar el qué es el que lo genera, ¿no? Entonces ya puede ser que este piquito se está generando por estos picos de acá en la señal analógica, o sea, es la visualización digital y analógica, su comparativa, y esta secuencia que es un relojito,
genera un cambio de estado que no hace sentido. Entonces veo la forma de onda analógica para ver quién está causando ese glitch, ¿no? Quizá aquí es más evidente, nota que es la misma señal vista en lo analógico y en lo digital, y justamente esta transición en falso, pues aquí está. ¿Ok? Entonces hay que ver qué lo causa y puedes meter una antena de campo cercano o puedes ir monitoreando en distintos puntos para ver quién es el que genera la anomalía y puede ser un componente mal montado simplemente que te genere pues ese conflicto, ¿no? Que aquí a mí me suena como un tema de EMI, un efecto de crosstalk y una antena de campo cercano con un Spectrum Analyzer de muy bajo costo, pequeñitito, ¿no? Que tenemos ahí unos, pues te puede ayudar a encontrar de dónde viene el problema. Bien, entonces, comentarios, dudas hasta acá. Por favor, díganme, estaré atento. ¿Ok? Vamos a hacer entonces un cambio aquí. Yo me voy a pasar a mostrarte algunas tomas con un osciloscopio, ¿sí? Nada más, déjenme hacer algo rápido. Oh, déjenme aquí abrirlo. Mientras tanto, Marvin, ¿algún comentario para la audiencia? No, de momento en relación al tema visual, audiovisual, eh, todo se escucha bien, según comentarios del público. En cuestión a la parte de preguntas, de momento no tenemos consultas relacionadas al tema, pero pueden externarlas en el chat de comentarios y con gusto les voy a estar asistiendo. De igual Bien, vamos forma, a si continuar entonces. de la presentación. Bien, miren, es un video que yo tengo, que yo hice. Igual al final les comparto la liga para que puedan ustedes acceder a este contenido. Eh, es un equipo, ¿ok? Es un equipo con el cual se va a monitorear una señal. Esta señal, pues corresponde a señales tanto analógicas, digitales, y nota la punta. Algunos osciloscopios pueden tener una entrada en particular. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad, Marvin? Porque cambié aquí la de la presentación. No sé si esta también la Perfecto, ven. muy bien. Bien, gracias. Entonces, el osciloscopio puede tener un conector diferente. Lo que pasa es que antes eran nada más conectores BNCs, pero los conectores ya nuevos son para poder identificar en automático si la punta es de voltaje o si la punta es de corriente. Entonces, por eso un conector especial, para tener una punta inteligente que entonces el osciloscopio la detecte. ¿Ok? La punta entonces se conecta y entonces puedes ocupar los 2 canales, los 4 canales, esa es la configuración típica. Hoy vas a encontrar que hay osciloscopios inclusive 8 canales. Cuando quieres ver cosas digitales, actividad digital, lo más común es sumar como una mayor cantidad de tomas, ¿ok? Entonces, típicamente los osciloscopios tienen una referencia de tierra y es compartida entre todos los canales, ¿ok? Eso es cuando tienes un circuito pues que está bien aterrizado. Si tienes una medición flotada, utiliza osciloscopios de canales aislados, ¿ok? Conectamos entonces la punta y entonces la punta es identificada correctamente por el instrumento. Te va a decir cuál es el modelo, cuál es la serie, cuál es la atenuación. Entonces así no hay problemas en la configuración de la misma, ¿ok? Inclusive la compensación antes era como de ocupar un desarmador, aquí ya no, nada más conectas en el punto de compensación, le das clic en compensar y entonces ya con eso la punta ya queda compensada. Es un proceso electrónico pues en el propio control del instrumento. Entonces ya observamos una señal limpia y es cuando el osciloscopio ya está midiendo correctamente, ya puedo entonces ir a medir en mi circuito. Es decir, primero hago la validación que mi punta esté bien configurada. Voy y mido mi circuito. Cuando mido mi circuito, conecto entonces el tip de medición más la referencia de tierra. Se recomienda que el cable de tierra sea lo más corto posible para que no funcione como una antena. Aquí estamos observando entonces una señal que es un tren de datos, pues prácticamente es actividad digital, ceros y unos, ¿ok? Ese osciloscopio pues prácticamente tiene control manual, pero bueno, también tiene perillas para ajustar tu base de tiempo y tu vertical. ¿Qué tan bien o mal ven esta forma de onda? Se puede ver bien. Es normal observar aquí un cero que luego pasa a 1 y continúa en 1 o continúa en 0. Eso es normal. Lo que pasa es que como estamos capturando una señal que es un tren de datos, pues hay un disparo en el flanco de subida, ¿ok? Pero
justamente acá adelante, pues puede continuar como un 1-1 o un 1-0. Esto es normal. ¿Qué calificación das cuando es un tren de datos? ¿Es un 0, es un 1, eso es bueno o no? ¿Ok? Entonces, posiblemente algunos pueden ver un poco malo esto o pueden ver esto también mal. Eso es lo que tenemos que visualizar con el osciloscopio. ¿Ok? El tema es, piensa que la electrónica está hablando, que el mensaje llegue correctamente a su destino, y si algo ocurre, pues bueno, el mensaje no llegará bien. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor ocurrieron transiciones en falso. Las herramientas, particularmente para diagnóstico de circuitos, como este osciloscopio, que es uno de los básicos, yo te diría, están los de enseñanza, como la serie 1000 y 2000 de reparación, pero para diagnóstico, recomiendo mucho que vayan y observen un osciloscopio serie 3. Serie 3 tiene un motor muy, muy veloz, con el cual aceleras la captura, el análisis, y es lo que voy a hacer en este procedimiento. Tengo una señal que es un tren de datos, ¿ok? Pero para un diagnóstico lo acelero. Nota por aquí que hay un contador. Te dice que desde que empecé la prueba hay 2 millones de adquisiciones, ¿ok? Y está bien, pero vamos a acelerarlo, y la idea de acelerarlo es poder capturar muchos más eventos por cada segundo. En esta plataforma, el tema de acelerar es poder encontrar si hay perturbaciones que no son detectadas en un modo de captura normal. Entonces, primeramente, pues entran las mediciones típicas, como tiempo de subida, frecuencia, ¿no? El voltaje pico a pico, son mediciones típicas para hacer una primera evaluación. ¿Ok? Aquí ya observamos, por ejemplo, que es una señal de 3.4 volts, que tiene una frecuencia de 5 MHz. El tiempo de subida, pues anda al orden de los 10 nanosegundos, 9 nanosegundos. ¿Ok? Todo bien hasta acá. El tema, me sigo cuestionando, ¿no? Si la señal es la adecuada. Entonces, aceleramos, entra un botón por ahí de aceleración del osciloscopio, por eso se prenden en colores las tomas. Y es que, nota, está yendo mucho, mucho más rápido que en la vez anterior. Después de un rato llevaba las 2 millones de adquisiciones, ahorita ya lleva casi las 4 millones de adquisiciones. Entonces aparecen colores, y los colores es eventos en rojo, los eventos más comunes, eventos degradados en color hasta llegar a los azules, son eventos esporádicos. Aquí están apareciendo un montón de eventos esporádicos, es decir, se acelera la adquisición para hacer un diagnóstico más adecuado, el osciloscopio se acelera, y en el momento que te prenda cosas en azul, que te muestre cosas en azul, es problemas que tiene tu circuito. Entonces, ¿quieres hacer diagnóstico? Lo aceleras, pinta colores, si pone azules, son problemas. Entonces, esos problemas que estaban apareciendo son señales. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Ahí está. Le pongo una pausa. Nota que son eventos que no siguen el ciclo del reloj. Tiene ceros, unos que son de la duración normal, pero aquí hay ciertos eventos que ocurren con una bajada anticipada. Este es un evento que es como un 1-0 y luego se vuelve a subir, y luego tienes un 1 y ese 1 se anticipa a su bajada. Ese es el problema que tienes. Entonces, los azules son tus problemas. Forma rápida de encontrar mis problemas: habilito el botón de aceleración del osciloscopio. Lo tienen más equipos para diagnóstico, dudas nos contactas. Prende señales en azul. Las señales en azul son los problemas que tiene tu señal. ¿Ok? Entonces, puede que ahí aproveches el osciloscopio para capturar una toma mucho más prolongada. Puedes subir como tu tiempo de análisis, porque a lo mejor aquí estamos transportando datos, entonces quiero capturar un montón de eventos, ¿no? Para encontrar como dónde ocurre ese conflicto, ¿no? Subo mi base de tiempo, no es problema porque tienes buena memoria para poder hacer el análisis de los eventos, ¿no? Y entonces, pues vamos a tratar de encontrar dónde están tus problemas. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto midió este pulso? Ah, mira, este es un pulso que dura cierto tiempo. ¿Corresponde o no corresponde al de tus mediciones típicas, no? Eh, Después, quiero aislar eventos en específico. Entonces, ocupo los disparos, y cuando el disparo ocurre es separar un evento que es un conflicto. Por ejemplo, aquí se generó un disparo para un pulso mucho más angosto, y entonces cuando encuentre un pulso más angosto se frena. Ocupo el diagnóstico para encontrar los problemas, luego los disparos para aislarlos. Ocurre entonces el evento,
y aquí te dice, ah, mira, el evento ocurrió en este instante de tiempo. El evento es una transición aquí en falso y posteriormente mira lo que ocurrió. Ocurrió un pulso que ni siquiera alcanzó el nivel de voltaje adecuado. ¿Ok? Entonces es parte del análisis. ¿Ok? Eh, Nuevamente mediciones, ¿no? Entonces se suman mediciones automáticas para poder validar si todo estaba bien o no, pero ya encontramos ciertos problemas a través del mecanismo de alta velocidad. ¿Ok? Entonces, quiero dejar ahí un espacio para contestar dudas que puedan tener. Por favor, avísenme. Mientras tanto, voy a ir abriendo otra captura para analizar cómo se decodifican señales, porque aquí es una señal pues prácticamente digital y entonces queremos ver y cómo el osciloscopio nos puede también ayudar a ver. Ya vimos en lo analógico las anomalías, pero ahora quiero ver si los mensajes van a ser afectados por todo este ruido que está circulando. ¿Ok? Jesús. Sí, Tenemos un par de consultas en la pestaña de preguntas. a No sé ver, si puedes déjame leer verlo. o te Sí. las indico. Dame un momento, aquí yo las... Ah, que me sale como muy pequeño, dice... Tratando aquí de abrir la pregunta, porque me parece muy pequeñita y no alcanzo a leer completa la... Aquí ya me dio para aumentarlo. Ok, la primera pregunta dice, ¿se puede visualizar una señal en el osciloscopio? ¿Cómo puedes saber si este aparato es bueno para medir el tiempo de subida de la señal si no tiene acceso a ese dato técnico? Ok, la forma, yo te diría, la forma, ya pude abrir todo para leerlo bien. La forma de determinar si el osciloscopio medirá el tiempo de subida objetivo, ¿no? Además de el osciloscopio tener un ancho de banda, va a tener un dato que es el rise time, el tiempo de subida del osciloscopio. Aparece en el datasheet del osciloscopio. Entonces, tu tiempo de subida objetivo, porque tienes que medir algo, tienes una especificación que dice, tienes que medir 100 picosegundos, por ejemplo, ¿no? O 1000 nanosegundos, no sé, ¿no? 1000 picosegundos, vamos a dejarlo así. 100 picosegundos, vamos a dejarlo así. Tienes que medir 100 picosegundos de cuánto tiene que ser el osciloscopio que yo tengo que seleccionar. Los 100 picosegundos de tu señal lo divides entre 5. Entonces te va a dar 20 picosegundos. El osciloscopio debe tener 20 picosegundos de tiempo de subida para poder medir la señal objetivo. ¿Ok? Eh, entonces dice, pero no tiene acceso a este dato. Yo te diría que entonces ahí platiquemos, ¿no? El entender un poco el tipo de señal me puede a mí ayudar a lo mejor ya con mi experiencia yo te puedo ayudar. Si tú me dijeras, es la señal de un motor, entonces te diría, no es un patrón muy rápido. Entonces a lo mejor con un osciloscopio 100 megas sería suficiente. Pero si son señales digitales, posiblemente te diría qué es lo que estás transportando ahí, de cuántos son tus relojes, cuánto es tu reloj máximo, y entonces ya con eso podemos determinar. Entonces, un poco la descripción de tu señal, sea para un comportamiento de un motor o de un electrónico digital, con la descripción de lo que esté ocurriendo me puede ayudar a mí a determinar cuánto es el bandwidth que deberías ocupar. ¿Ok? Bien. Dice otra pregunta acá, Giancarlo. La selección y correcta utilización de las puntas es tan crítica como la especificación del osciloscopio para la aplicación. En altas frecuencias la punta puede hacer inservible el instrumento correcto. ¿Puede comentar sobre este tema? Sí. Piensa lo siguiente. Tanto, bueno, para todos, el osciloscopio, por ejemplo, puede ser de 500 megas. Y no te va a servir de nada si ocupas una punta que compraste en la esquina, ¿no? Que compraste en cualquier tienda de electrónica. No. Yo recuerdo cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, nos decían, tenemos aquí las puntas de los osciloscopios, pero ustedes hagan las suyas para que no dañen las de la escuela, ¿no? Dependiendo del tema, era la que usábamos, ¿no? Para electrónica muy simple, un amplificadorcito, pues usábamos la nuestra, ¿no? Electrónica de alta velocidad, la de la escuela. Entonces, cuidado con eso, porque si tú haces la punta, pues no te va a servir, va a funcionar de 10 megahertz, por ejemplo, nunca vas a llegar en un diseño propio, sí con esfuerzo, ¿no? A una punta de 100 megas. Pero entonces el bandwidth de la punta tiene que ser igual al bandwidth del osciloscopio. Si tu punta tiene cierto bandwidth,
actuará también como un filtro. Si tu filtro, entonces tu punta es de menor bandwidth, pues si el osciloscopio era de 1 giga y tu punta de 100 megas, vas a medir nada más de 100 megas. Entonces, asegura ello. 2. Si vas a medir, por ejemplo, en un motor, si vas a medir en un sistema flotado, asegura de tener puntas diferenciales. La punta pasiva no es suficiente, tienes que ocupar una punta diferencial, porque entonces no vas a ocupar la tierra de referencia, sino vas a usar la tierra flotada de referencia, entonces por eso una punta diferencial. Cuidado con las puntas. Si tu punta, por ejemplo, tiene cierta atenuación, posiblemente el osciloscopio la va a autodetectar, si es que tienes el osciloscopio que permita la autoidentificación. De lo contrario, asegura poner los parámetros, ¿no? Luego, hay puntas, por ejemplo, para circuitos de alta velocidad. Si ocupas señales de 500 megas, de 1 giga, y tienes una punta pasiva, posiblemente si es el bandwidth, vas a medir más o menos bien. Lo mejor es ocupar una punta activa. Por ejemplo, si trabajas con USB, si trabajas con una señal de USB, está bien el ejemplo, es una señal que puede ser de 480 megabits por segundo. O a lo mejor alguien acá está de Intel, ¿no? Trabajando con un USB 3.0, ¿no? Una punta activa es lo mejor porque ya son señales de muy alta velocidad. Una punta activa es un circuito no basado en FETs, no en RC, no es un circuito RC. Entonces, a medida que aumentas la frecuencia, la punta va a actuar como un mecanismo también de protección, que no te agregue carga, para que no vulnere también a tu señal. Mientras más subas en frecuencia, como hablamos previamente, el circuito pues debe ser un circuito activo de menor carga, ¿ok? Bien, entonces continuemos. Um, déjenme cargar ahora un escenario ahí para platicar sobre la decodificación. Ahorita vamos a, última pregunta ahí vamos a leer. Sí, una forma rápida de calcularlo es el saber qué es aproximadamente, dependiendo del osciloscopio, el inverso del ancho de banda. Correctamente. Pensemos en lo siguiente, ¿no? El bandwidth entonces, que atrapes hasta una quinta armónica. O que de tu tiempo de subida calculemos entonces el bandwidth del osciloscopio. Entonces, tiempo de subida, divídelo entre 5 y eso te va a decir el ancho de banda. 2. Frecuencia de la fundamental, multiplícalo por 5. O tu data rate, multiplícalo por 2. ¿Por qué el data rate multiplicado por 2? Por ejemplo, si es una señal de 100 megabits por segundo, piensa aquí en este ejemplo, ¿no? Aquí tengo señales ceros y unos. Prácticamente en un ciclo hay un 0 y un 1, hay 2 bits. Por eso el data rate es a la mitad está la fundamental. Si son 100 megabits por segundo, a 50 MHz es donde está su fundamental. Ahora, 50 MHz, multiplícalo por 3 para llegar a la tercera armónica, por 5 para llegar a la quinta armónica. Es un poco ahí el juego. Hay una muy buena nota de aplicación que tiene Tektronix que se llama XYZ de osciloscopios y aquí van a encontrar más información. Entonces, bueno, vamos a continuar que si no el tiempo nos gana. Trabajemos ahora con decodificación de buses y después el análisis en la falla de estos, ¿ok? Entonces, déjenme aquí ponerlo. Ok. Es otro video que yo tengo. Déjenme aquí aumentar esto. Aparece también hasta el contenido ahí de fundamentos, ¿no? Entonces, la parte ahí de PowerPoint. Entonces, que si gusta también se los podemos compartir al final. Bueno, entonces ya fuimos y analizamos un tren de datos. Ya vimos que había conflictos porque existían caídas anticipadas o transiciones en falso. Entonces yo lo que quiero hacer es que ahora el osciloscopio decodifique. Y la decodificación es entender si estos ceros y unos, que es una señal ahí analógica, pues bueno, son acordes con el protocolo que está circulando. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es que se le dice al osciloscopio, bueno, este tren es un protocolo, por ejemplo, un I cuadrada C o un RC232, y entonces decodifícalo. Eso es lo que quiero asignar en la tarea para el osciloscopio. Cada grupo de estos es un paquete. Este paquete pues es parte de la estructura del bus digital. Corresponde en este caso a un RS232. Es una combinación de varios ceros y unos, pero la combinación de estos ceros y unos pues es un mensaje en particular. RS232 es un protocolo muy antiguo ya, ¿no? Es de los 60, desarrollado por Bosch, y entonces
es el envío prácticamente de caracteres, ¿ok? Está prácticamente una combinación en ASCII, ¿ok? Después me voy a ir a un cuadrado C para mostrarlo. Entonces, este es de entrada, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que le digo al instrumento, a ver, quiero analizar un bus, es un bus, en este caso serial. Este bus corresponde entonces a cuál tipo, es un RS232. Lo coloco. Después le tengo que decir el data rate de qué velocidad es. Y entonces con eso el osciloscopio va a poder entender el mensaje, es decir, actuar como si fuera un traductor. Debes de decirle entonces cuál es el tipo de bus, cuál es el data rate, en qué nivel de voltaje se declara el cambio de estado, sea para ir a un 1 o a un 0. Entonces ya aparece la información acá en bloques en hexadecimal. Cada mensaje, ¿qué significa? Lo puedo poner en un esquema en hexadecimal o puedo ponerlo que haga más sentido. Le puedo decir que me lo ponga en este caso en ASCII porque en un RS232 pues lo permitirá. RC232 tiene un canal de transmisión y uno de recepción. Yo me conecté al de transmisión, ¿ok? Y entonces, debajo de la forma de onda van a aparecer los mensajes que estén ahí circulando, ¿ok? En este caso, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? No, pónmelo, pero en otro formato, pónmelo en ASCII, porque yo quiero que no me lo presentes así, que me lo presentes como tal los caracteres que están circulando. Entonces, en el formato de la decodificación, lo cambiamos de hexa, lo cambiamos a ASCII y ya con eso vamos a lograr pues una mejor visualización. Este umbral es al nivel de voltaje al cual se va a identificar como un 1 o como un 0, ¿ok? Y se hace el posicionamiento. Entonces, aquí me adelanto, ya está, perdónenme. Nota que debajo de cada mensaje aparece el carácter que estaba circulando. Por ejemplo, aquí veo una I, una N, ¿no? Entonces, van apareciendo ahí los mensajes. ¿Para qué lo hago así? Para ver si el mensaje se entiende o no se entiende, ¿ok? De esa forma, yo puedo entender si, pese a todo el ruido, el mensaje logrará entenderse a la llegada en su destino, ¿no? Entonces, hacemos la decodificación. Aquí dice Tektronix Enabling Innova, dice aquí, porque el mensaje no se capturó completo, pero aquí arriba sí, Enabling Innovation. Ahí es un ejemplo, ¿no? De la decodificación. Si parte del mensaje no se entendiera, ahí sí tenemos un problema, entonces ya podría él explorar el por qué no. Nota esta otra señal. Esta señal tiene aquí unos ruidos, unos undershots, así se llama. Si fuera un dispositivo a baterías es un problemón, porque entonces está gastando más energía de la que corresponde y efectos también de crosstalk que pueden degradar a otros, ¿ok? Si no mal recuerdo, esta era una señal de cuadrada C. No es cierto, esto es una señal de CAN, se ocupa para electrónica dentro de vehículos, ¿ok? Entonces, también vamos, le decimos, quiero decodificar un protocolo que en este caso es un CAN, que tiene cierta velocidad y que a cierto nivel de voltaje se declara el cambio de estado lógico. ¿Ok? Entonces es una estructura más compleja porque este mensaje no es como el anterior que nada más era un ASCII, ¿no? Sino que aquí tienes un montón de bits que compone al paquete y entonces vas a tener inicio de mensaje, fin de mensaje, dirección, instrucción, DLC de corrección de errores, contador de corrección de errores, ¿no? Entonces, bueno, déjenme aquí hacer el acercamiento para que se vea más claro. Y entonces aquí aparece un corchete en verde y un corchete en rojo, es inicio, fin de mensaje, identificador. Esto en la electrónica de los vehículos, el identificador es a quién le vamos a hablar. Por ejemplo, a la parte de infoentertainment, a la parte de seguridad como el ABS, ¿no? Y luego DLC, luego los datos que van a estar circulando. Fíjate, el tema es una señal que trae mucho ruido, que trae problemas ahí. Luego se identifican estas transiciones en falso, ¿no? Entonces metemos al decoder para poder visualizar si el mensaje llega correctamente a su destino. Si hay que corregir el hardware porque tiene un montón aquí de ruido. Pero pese a ello, ¿el mensaje se va a entender? Sí, sí se logra entender. Como traductor, todos los mensajes se entienden. Hay que corregirle cosas, pero el mensaje se va a entender, ¿ok? El tema es que si de repente la comunicación es tan ruidosa, puede ser que en la parte de los mensajes va a poner un signo de admiración diciéndote como un warning,
parte de la estructura viene con tanto ruido que aquí ni siquiera la entendí, ¿ok? Y si no le entiende, pues tenemos un problema, hay que ir a corregir ese problema, ¿ok? Vamos a tratar de poner otro ejemplo. Esta es una señal de cuerda C, entonces, que corresponde a tener una señal de reloj y una señal de datos, ¿ok? Entonces, el reloj es su referencia, no se pone un reloj en el decoder, nada más se dice cuál señal es el reloj, se pone cuál canal es del de los datos, ¿ok? Déjenme aquí cambiarlo. Ya está, ¿ok? Déjenme aquí adelantarle donde se configuran los parámetros. Se dice aquí es un I cuadrada C, hay que decirle entonces quién es el clock, quiénes son los datos, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, el clock, pues es la señal en amarillo. Los datos es la señal en azul. Noten que el amarillo es un patrón continuo. Y este de los datos, pues de repente como que se detuvo. Le decimos quién es cada una. La amarilla es el clock, la azul son los datos. ¿Cuál es el umbral? El umbral es a qué nivel de voltaje se decreta el 1 o el 0, el cambio de estado lógico, ¿no? El primero RC62 era un solo canal. Nada más le damos el relojito de cuánto era. En el caso de CAN, le decíamos sí, igual, nada más la velocidad y listo, y el umbral. Este caso es una y cuadrada C, tiene dos señales. Hay que decirle quién es el clock y quiénes son los datos. ¿Ok? Y el umbral. Entonces, una vez que ya hago esto, entonces ya el instrumento va a decodificar. Hay un inicio y un fin. Luego hay una dirección, luego los datos en circulación. Aquí no hay corrección de errores, aquí no hay un DLC, aquí no hay un identifier. Cada tipo de protocolo tiene un objetivo diferente. El protocolo de CAN para poder hablar con diferentes submódulos. El de Info Entertainment, el de seguridad, el de cluster, ¿no? Entonces hay distintos tipos, ¿no? Unicuadrada C, por ejemplo, va a poder hablar con distintos periféricos que estén alrededor, ¿ok? Por ejemplo, en un circuito que tenga una unidad de control de sensores y así, puede ser el concentrador, el gateway, que está hablando con I cuadrada C a los diferentes submódulos. ¿Ok? Y entonces aquí ya están apareciendo los mensajes. Se entienden perfecto. Pero fíjense que acá hay ciertos que tienen un signo de admiración. Déjenme hacer un acercamiento. Aquí también tiene ciertos piquitos que son malos, pero no afectaron la comunicación. ¿Ok? Pero más adelante aparecen signos de admiración. Esos son los que hay que ir a observar. Entonces, déjenme aquí acercarme. Se está como recorriendo en esta toma. Estamos observando este pedacito de toda esta captura. Estamos viendo un pedazo nada más, un zoom en cierta secuencia. Lo vamos a reposicionar este zoom a donde aparezca un signo de admiración. Ahí estamos jugando con el zoom. Ahí está el signo de admiración. Vamos a acercarnos a este. Vamos a hacer un zoom para poderlo ver correctamente. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? El decodificador te está diciendo, ¿sabes qué? Esta estructura tiene un problema. Esta estructura es un mensaje que sí tiene inicio y fin de mensaje, pero hay signos de admiración. O sea, hay un problema en la comunicación. Algo malo está pasando aquí. Veo mi forma de onda, el 0 y 1 está perfectamente bien marcado, pero hay un signo de admiración. Entonces, lo que nos va a ayudar aquí es analizar con la tabla de la decodificación para encontrar cuál es el origen de ese problema. En lo analógico no hay nada, pero fíjate que ya cuando observamos la tabla de la decodificación, aparece que hay inicios repetidos y hay un missing acknowledge. ¿Qué significa esto del missing acknowledge? En I cuadrada C, el protocolo lo que hace es que le habla al otro y le dice, hey, ¿me escuchas? Si el otro le responde, le empieza a mandar los mensajes. Como no le está contestando, reinicia y le dice, hey, ¿me vuelves a escuchar? No, no le contesta. Hey, ¿me escuchas? No, no le contesta. Entonces está repitiendo mensajes porque hay un missing acknowledge, porque el otro no le confirma. Hasta que el otro le diga, hey, sí, ya te escuché, hasta ese momento es cuando empieza a mandarle todos los paquetes. Esa es la razón de ese missing acknowledge. Hay que hacer una corrección acá más que nada de firmware, porque a nivel de hardware está todo bien. ¿Ok? Entonces, son ejemplos acá de cómo el osciloscopio nos puede ayudar a encontrar anomalías. Quiero abrir un espacio para consultas. Entonces, lo que hemos analizado hoy es el osciloscopio va y mide la integridad de la señal.
La integridad de la señal es asegurar que el mensaje viaje limpio a su destino. Que si la señal entonces se degrada, puede ser por diferentes cuestiones. Hardware mal montado, componentes mal colocados, líneas en el PCB que se ensanchan, efectos de crosstalk. Si hay alguna anomalía, quiero ver si tiene que ver por efectos de hardware. Pero si no es por temas de hardware, posiblemente la señal se va a ver limpia y entonces es mejor hacer la decodificación. Con la decodificación yo observo si los mensajes se entienden, si son enviados en el protocolo correcto. Si cierto mensaje no se entiende, posiblemente, bueno, no fue problema de hardware, es un tema de firmware. Hay que hacer una reprogramación, una corrección del firmware y ya con eso corregiremos. El tema es el osciloscopio, entonces nos permite ver la integridad de la señal, si hay un problema, descubrir si es un tema de hardware o de software y hacer las correcciones. Bien, entonces, pues vamos a hacer una pausa aquí. Con esto prácticamente terminaríamos la charla. Espero que el contenido así haya sido adecuado para todos. Si tienen algunas dudas, por favor nos pueden contactar posteriormente pues con el patrón para poder responder a las dudas que tengan. Si tienes un problema en particular, nos avisas y hacemos alguna charla ya direccionada a tu problema. Entonces podemos tratar de entender un poco más de los problemas que estás teniendo para sugerir instrumentación. Y bueno, vamos a revisar si hay preguntas para contestarlas. Marvin, si quisiera sumar también algún comentario, adelante. Y gracias, Jesús. Básicamente, que todos queden en el entendido de que van a recibir un correo con la información asociada a esta presentación, llámese documentos adjuntos e información de valor agregado. Muchas gracias por la participación. Pueden contactarnos directamente para poder atender cualquier consulta. Y si no hay preguntas, creo que sí, este sería el momento para que las puedan realizar. Fíjate que me cuesta mucho trabajo leer las preguntas. Hace rato también lo pude ajustar, pero ahorita no me lo permite. Si hay alguna pregunta, si me la puedes leer, por favor. De acuerdo. La última pregunta fue de Luis Scott. Creo que le había respondido sobre una forma rápida de calcular, dependiendo del osciloscopio, el inverso del ancho de banda. No sé si habías respondido a esa pregunta. Sí, lo contestamos y aprovecho también el comentario porque una pregunta también que luego me hacen es, ¿y cómo determino, por ejemplo, ahorita que estamos decodificando, cómo determino el data rate que tiene la señal? ¿Ok? ¿Cómo le puedes hacer para eso? Mide nada más el tiempo del pulso más pequeño, ¿ok? Mide el tiempo más pequeño. Ese tiempo del pulso más pequeño, inviértelo. Y entonces eso sería el data rate, ¿ok? El tiempo lo mides, lo inviertes y entonces 1 sobre el tiempo medido y te va a decir cuál es el data rate que tiene la señal. Hay osciloscopios que dentro de sus mediciones automáticas viene el data rate que hace esa labor. Busca en una secuencia de señal el pulso más angosto, ese hace el inverso de su tiempo y es el data rate, ¿ok? Entonces, bueno, aprovecho el comentario que nos hicieron. Muy bien. ¿Algún otro comentario, duda? No, básicamente algunas recomendaciones que las podemos discutir después, pero Perfecto. fuera preguntas, esa fue la última. Agradecer nuevamente a los asistentes, les vamos a enviar la información, agradecer a Jesús Rodríguez. Aquí en trabajo conjunto vamos a atender cualquier posterior duda que puedan tener. Muy bien, pues gracias a todos. Gracias al Batrón por invitarme en esta sesión. Pues yo estoy a cargo de los equipos especializados de Tektronix. Parte de los equipos que yo utilizo para estos temas de diagnóstico son analizadores de espectro, adquisidores de datos, medidores, por ejemplo, como contadores de frecuencia, sistemas de adquisición de datos. Si de pronto hay temas que resulten interesantes para ustedes, yo aprovecho para decir que puedo ayudarlos en hacer otra charla sobre otro tipo de instrumentos. Si así quisieran ustedes hablar de sistemas de adquisición de datos, multímetros u otros, avisen el patrón y bueno, escucharemos ahí los comentarios para
pues hacer una charla adecuada para ustedes, ¿vale? Gracias a todos, que tengan un excelente día. Dime, por favor. Última consulta que recién acaba de llegar. ¿Las funciones de codificación vienen como extras en el firmware para ciertos modelos o se escogen en el modelo? Son adicionales. Y mira, me voy a aprovechar un poco para mostrarles algo ahí en estos minutos que quedan. Puede haber distintos tipos de herramientas. Depende para qué vas a ocupar la herramienta, es entonces el tipo de instrumento a seleccionar. Me estoy metiendo aquí a la página de Tektronix y entonces puede haber distintos osciloscopios, ¿no? Osciloscopios muy simples, por ejemplo, de 50 a 200 megas. Yo te diría que estos equipos son más para procesos, por ejemplo, de automatización, de reparación, ¿no? Automatización porque yo quiero una opción de muy bajo costo, donde el equipo pues nada más mida, haga mediciones como típicas, ¿no? Tiempo de subida, frecuencia, niveles de voltaje y así, ¿no? Este es el tipo de herramienta, no decodifica. Cuando ya me voy a herramientas, por ejemplo, de mayor bandwidth, por ejemplo, equipos que van entre los 100 megas y 1 gigahertz, los que decodifican son estos, que ya serían los equipos rango medio. Los equipos rango medio son los que permiten decodificar. Por ejemplo, el que yo estuve utilizando en los videos es este Serie 3. Es un osciloscopio de 100 megas hasta 1 giga que puede decodificar. Son herramientas que le va sumando a la plataforma. Tal cual no lo traen, porque depende de la aplicación de cada uno. Por ejemplo, si alguien hace motores, no le va a servir tener ahí los decoders probablemente, ¿no? Es muy común que en motores, en tiempo de respuesta de motores, ocupen un poquito mayor ancho de banda. Entonces miden los tiempos de subida. Es el tipo de herramienta que utilizas. En el configurador te vas a dar cuenta que le puedes configurar de cuánto es el bandwidth, ¿no? 100 megas, 350 megas, 1 giga. Estos equipos, por ejemplo, puedes empezarlos en 100 megas y si lo requieres porque el proyecto así lo demanda, le subes el bandwidth posteriormente, ¿no? De 100 megas hoy, pero en un año, en 2 años a 350 megas lo tengo que subir. En vez de que compres otro, el equipo se puede crecer. Y a estos se les pueden poner los decoders. Solamente si los ocupas, se les suman las opciones, es una forma de abaratarlo. Entonces, por ejemplo, si ocupas I cuadrada C, entonces ya le sumamos el sistema para embebidos, I cuadrada C y SPI. Oye, pero es que yo voy a empezar a sumar ahora análisis, por ejemplo, de audio, ¿no? Entonces ya sumamos este decoder de audio y así lo puedes ir subiendo. Oye, pero es que yo ocupo todos, ¿no? Porque yo tengo aplicaciones médicas que tengo varios de estos paquetes. Hay bundles de los más comunes, entonces se puede ir haciendo como a medida, ¿no? Y lo puedes ir creciendo. Por ejemplo, aquí, después de que tengas el instrumento, si te olvidaste de ponerle algo o no lo necesitabas ahí, a futuro lo puedes ir creciendo y le puedes ir sumando más opciones de análisis. Tu herramienta no se queda ahí nada más, ¿ok? Entonces, bueno, los decoders son opcionales que agregas al momento de adquirir el equipo o posteriormente. ¿Ok? Bien. Pues bueno, agradezco nuevamente a todos. Y pues bueno, vamos a cerrar la sesión que ya dieron la hora. Marvin, no sé si quieres cerrar con algún comentario. Solamente agradecer a todos los asistentes por su tiempo, agradecerte a vos por esta gran presentación y no olvidar de que seguimos trabajando en conjunto para poderles ayudar de la mejor forma en cualquier consulta, ya sea asesoramiento para equipo o asesoramiento técnico. Muchas gracias.